25, hablando de Jesucristo, el Cordero de Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. No vamos a entrar a desarrollar eso, que no es el tema. La fe en su sangre. Mire, sabe que hay un contenido, una potencia, un poder en la sangre de Cristo, pero es producto de lo que Él hizo. Nadie todavía así dice la palabra, hemos peleado, hemos combatido al pecado hasta la sangre. Aún el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, no ha combatido, no ha peleado el pecado hasta la sangre. No vamos a tampoco explicarlo, pero le digo lo que está escrito. Eso tiene un contenido profético, de ciencia, de sabiduría, y tiene una virtud que tiene que ver con el límite que tenemos en nuestras humanas debilidades. En la sangre está la vida de este cuerpo, el cuerpo carnal. En el cuerpo de Cristo, que era sin pecado, en el cuerpo físico, Jesús, el Cristo, esa sangre no estaba contaminada por el pecado original, o sea que tenía una virtud. Si no se dejaba vulnerar por las tinieblas, no lo tocaba ningún problema afectivo, emocional, ningún problema en la salud, ningún problema económico. Él tenía a su disposición el poder del reino de los cielos que le iba a responder. Pero él tenía que resistir al embate de las tinieblas que atacaban su vida por nosotros, por nuestro pecado original, porque él se había puesto en la brecha por nuestras vidas, por todo el cuerpo de Cristo, por los suyos. Así que nosotros tenemos una sangre contaminada por el pecado original. No vamos a entrar en detalles ni hablar de lo que dice la ciencia médica. En la sangre está la vida y está la muerte también, porque sabemos eso humanamente. Pero nosotros tenemos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. La palabra nos dice la fe en su sangre, porque era una sangre que no estaba contaminada por el pecado original, así que tenía una virtud de poder deshacer, de poder vencer, de poder deshacer todas las obras del diablo. Obras del diablo que pueden estar en los afectos, que pueden estar en la salud o en lo económico. Es decir que entonces nosotros tenemos que tomar como parte de la gracia, al recordar, porque eso es lo que vamos a leer ahora. Usted dirá, siempre leen lo mismo. Bueno, lo que pasa es que hay que leerlo porque la palabra tiene poder, es autoridad, y hay que referenciar siempre en virtud, y de otra manera estamos recordando lo que está escrito en San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22. Él estableció símbolos, que es el vino y es el pan, que representa la sangre y representa el cuerpo de Cristo. Es una manera de referenciar que estipuló el Señor para que cada vez que se celebrara lo que nosotros le llamamos la Santa Cena, de acuerdo a la palabra, se toma como ordenanza de culto, pero es profético. Nosotros recordamos lo que es el poder de la fe en la sangre del Señor. Fe en la sangre del Cordero, lo que Él logró, lo que Él pudo hacer. Entonces, ahora cuando nosotros celebremos lo que significa el cuerpo y la sangre a través del pan y del vino, vamos a tomar una posición en una actitud de fe, de saber que Jesucristo venció toda la cartografía, escuche, toda la cartografía del mundo, de todas las naciones del mundo. Significa que venció todas las cadenas que las tinieblas trazan desde
a este territorio material, que es la tierra, que son las naciones de esta tierra. Él pudo vencerlo en virtud de su vida, en virtud de que era el santo de Dios y no fue vulnerado por ningún aspecto en esos ataques que las tinieblas hicieron sobre él. Quiere decir que hay una virtud en la sangre de Cristo, hay un poder. Hoy ese poder espiritual, que es el Espíritu Santo, que trabaja, lo vamos a dirigir hacia nuestras vidas en la dirección de esa victoria sobre la cartografía que manejan las naciones. Nosotros estamos en Argentina. Nosotros sabemos que tenemos un límite por nosotros, porque tenemos pecado original, porque la gracia no se impartió totalmente todavía en el cuerpo de Cristo en Argentina, en alguna parte del mundo, pero estamos hablando desde Argentina. Y por lo tanto, nosotros necesitamos de que se imparta la gracia, lo que falta de esa gracia, para que toda la influencia de lo que es la idolatría, la hechicería y el espíritu religioso que opera como cadena sobre esta nación de Argentina no prevalezcan más, vuelvo a decir, no prevalezcan más sobre de nuestras vidas. Y no estoy exagerando ni estoy negando la eficacia de la gracia ni de la victoria de Cristo. Le estoy diciendo que todavía nosotros estamos a la defensiva cuando tendríamos que estar a la ofensiva. Le estoy diciendo que todavía nos está faltando más impartición de la gracia, que la tiene Cristo y la ganó y que la trae el Espíritu Santo para poder sacar adelante la victoria y poder mostrarla desde este país de Argentina como la iglesia de Cristo victoriosa de verdad, con un grado de autoridad y de poder que haga que las tinieblas retrocedan y dejen de ponerse siempre delante. Para nosotros hoy los cristianos siempre nos es un esfuérzate y sé valiente extremo, siempre rompiendo límites y siempre como que a la defensiva, siempre atajándonos de los embates. Son los problemas que las tinieblas nos ponen a través de personas, a través de ataques directos de enfermedades o de conflictos económicos. Y en realidad nosotros lo que tendríamos que tener es un ataque hacia las tinieblas, nosotros atacar a las tinieblas, nosotros avanzar sobre esa cartografía de Argentina para que se termine de abrir completamente toda la geografía de Argentina, para que se caigan, se derriben toda la fortaleza del diablo que está manejando la hechicería, la idolatría y el espíritu religioso. Si nosotros podemos permitirle al Espíritu Santo de Dios que se imparta esa parte de la gracia que nos hace más victoriosos, más vencedores, que cambia más nuestra vida, que hace morir más lo terrenal que todavía tenemos, porque la sintonía que tiene la tiniebla por nuestra vida, que es lo que nos detiene, que es lo que nos hace resistencia, ¿qué puede ser? Que no es el propio límite que tenemos nosotros. El límite que tenemos nosotros de nuestro pecado original, que todavía está muy grueso. Ese espíritu de pecado original que maneja nuestras concupiscencias, que hace que el placer de nuestro ánimo esté atado demasiado a lo terrenal. Y la palabra dice que lo terrenal es idolatría. Significa que nosotros todavía no tenemos la capacidad de ser más trascendentes, de poder estar más en lo celestial que en lo terrenal. Y por más que conozcamos la palabra y que querramos cumplirla y que querramos agradar a Dios, tenemos que aceptar que todavía nos falta más impartición de la gracia, para que entonces las tinieblas retrocedan y empiecen a huir de nosotros en lugar de venírsenos todas a nosotros. Así que esta noche vamos a enfocar el poder que tiene el cuerpo y la sangre, que los símbolos son el pan y el vino. Vamos a enfocar ese poder espiritual en la dirección de nuestra vida para que la gracia nos capacite más y que no tengamos tanta influencia que nos hace resistencia de lo que es la idolatría, de lo que es la hechicería y el espíritu religioso, que nos pone vallas, que nos pone cerco, que nos pone palos en la rueda. Así que vamos a ir en esa dirección. Así que vamos a disponer nuestros corazones en esa libertad
necesita ver el Espíritu Santo para que pueda obrar a fondo en esto. Y respecto de las necesidades que usted tiene, justamente, tiene que ver que en la medida que vamos muriendo a lo terrenal, ¿sabe lo que significa eso? Que la influencia de las tinieblas ya no pueden con nuestras vidas, ya no pueden entrar a la parte humana, digo, porque el vínculo está en la parte carnal. Significa que entonces, si no pueden, las enfermedades tampoco entran, los problemas emocionales no entran, los problemas económicos no entran, y entonces vamos a empezar a caminar el poder de Dios o la virtud de la fe con una libertad que hasta el día de hoy no tenemos. ¿Se da cuenta? Así que las añadiduras vienen solas. Nosotros tenemos que enfocar en la raíz, tenemos que poner el hacha, como dice la palabra, puesta en la raíz de los problemas que tienen los cristianos. Tenemos nosotros los cristianos. Así que hoy, que vamos a recordar lo que hizo el Señor, la fe en su sangre, hemos leído. Vamos a tomar esa actitud de fe para saber, para creer en esa actitud de fe, que al participar de lo que significa el pan y el vino, que esto es el cuerpo y la sangre de Cristo, ese poder de la deidad se va a incorporar y va a romper cadenas, ataduras, ligaduras, influencia de las vendas, de los velos mágicos, todo espíritu de sueño espiritual se va a ir, se va a desvanecer, se van a caer esa influencia demasiado fuerte que todavía podemos tener, que son las que manejan nuestra vida y nos ligan a lo terrenal a través de la concupiscencia. Entonces no es muy fácil que el placer de mi voluntad o de mi ánimo siempre esté en lo fácil terrenal, y cuando tengo que ir a lo celestial me cuesta una barbaridad, cuando tengo que tratar de agradar a Dios me cuesta otra barbaridad, se me hace pesado, se me hace algo terriblemente agobiante, fastidioso. No, todo eso es por la influencia de la hechicería, de la idolatría y del espíritu religioso que maneja este país de Argentina, y se influencia la parte natural del cristiano, nuestro cuerpo mortal. Así que vamos, yo voy a leer esto que está en la palabra y vamos a orar para bendecir lo que significa el pan y lo que significa el vino. Acá en San Lucas dice en ese capítulo 22 lo siguiente: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio a los discípulos: esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Vamos a orar para bendecir lo que significa el pan. Este pedacito de pan no significa que se va a... Sabe que no es una transustanciación. O sea, no se convierte en un pedazo del cuerpo de Cristo, sino que significa, es un símbolo que tiene un respaldo sobrenatural en el poder de Dios, pero que funciona por fe, no por forma, no por liturgia, por dogma, sino por fe, no por religión, sino por fe. Así que vamos a orar. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, desatamos el poder, desatamos la autoridad, desatamos tu soberanía que se mueve en este lugar. Señor, sabemos que hay un poder sobrenatural en tu cuerpo. Esto simboliza tu cuerpo. Sabemos que al participar del pan que simboliza espiritualmente tu cuerpo, el poder del Espíritu Santo de Dios va a obrar en mi vida, va a obrar en nuestras vidas. Se van a romper cadenas, se van a romper los límites, las cárceles espirituales que todavía influencian hacia mi vida por esta cartografía de Argentina, influencia a través de la hechicería, de la idolatría y del espíritu religioso. Señor, yo sé
hacer que tu fuego, que tu poder rompa cadenas, ataduras y ligaduras que ya no me van a molestar como molestaban hasta ahora, a través de mis debilidades, de mis concupiscencias, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, nosotros te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor. Vamos a participar del pan que es el cuerpo de Cristo. Eso rompe cadenas, manda rama, canta, está y cae. Señor, hemos tomado una actitud de fe. Hemos tomado actitudes de fe en paz, en quietud, con gozo, con una convicción de fe en lo personal. Pero ahora tomamos una actitud de fe para creer el poder espiritual que tiene el participar recordando lo que significa tu cuerpo. En el nombre de Jesús formamos parte de ese cuerpo a donde habita toda la plenitud de la deidad. Por eso soltamos sobre nuestras vidas ese poder, ese fuego y esa unción en el nombre de Jesús. Señor, también sabemos lo que es el poder de tu sangre. Esta copa que representa, este vino que representa un símbolo de tu sangre, pasado a una actitud de fe sobre la cual nosotros nos manejamos, que es esa actitud de fe. Nosotros decretamos que al participar del vino, que es tu sangre, el poder de la fe en tu sangre, como hemos leído, va a operar con potencia, con autoridad, con liberación, con restauración, con ruptura de cadenas y apertura de cárceles espirituales, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, nosotros formamos parte de ese cuerpo. Limpia nuestras vidas, saca toda contaminación de carne y de espíritu y toda influencia que todavía tenemos, demasiada influencia a través de nuestra mente y del sentir de nuestro corazón, que al participar del poder de tu sangre, el Espíritu Santo corte, derribe, deshaga esa influencia demasiado fuerte que todavía tenemos a través de nuestras debilidades, de nuestras concupiscencias. En el nombre de Jesús, que seamos liberados en nuestro ánimo, que el placer de nuestro ánimo pase a ser más de las cosas celestiales que terrenales. En el nombre de Jesús, que podamos ser partícipes de una victoria, aprendiendo a caminar el poder de la fe como tú lo caminaste, Señor. Nosotros te damos gracias, Jesús. Te damos gracias. Vamos a participar del vino que representa el poder de la sangre de Cristo. Reina en mí con todo poder y autoridad.
de toda enfermedad, toda dolencia, en el nombre de Jesús, problemas emocionales y económicos, en el nombre de Jesús, llévatelos para tu gloria y para tu honra. Oh, y así soy, oh mi Rey, hoy aquí, oh Jesús, mi Señor. Yo le pido que oremos juntos esta dirección bajo la guía del Espíritu Santo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo recibo una nueva virtud, más unción, más poder y autoridad, que derriba toda fortaleza que el diablo pueda oponer a mi vida, en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, que estos odres sean hechos de nuevo por el poder de vida sobreabundante que vivifica este cuerpo mortal, que los hace más aptos para no resistir al Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Sobre todo por la gente que ve esto por internet. Hemos tenido una reunión, hemos tenido Santa Cena y ahora quisiera compartir algo que está en la palabra. La dirección de la Santa Cena tiene que ver con esto que vamos a compartir, porque es para romper todas las cadenas que están influenciando la nación hacia nuestras vidas. Yo le voy a leer, hay algo que tenemos que entender, que hay una parte espiritual y hay una parte carnal. Siempre Dios tiene que trabajar sobre las dos cosas, porque nosotros no somos solamente alma y espíritu, sino que somos cuerpo, alma y espíritu. Y en el cuerpo hay aspectos que usan las cadenas que tienen las naciones, que manejan esos principados, potestades y gobernadores de tinieblas que están influenciando la vida del cristiano, la vida de toda la gente. Pero a nosotros como cristianos nos interesa que esa gracia, esa virtud que ganó Jesucristo pueda prevalecer siempre, sobreabundando sobre los problemas que nos pueden levantar, esas cadenas que trabajan influenciando las vidas. El problema es que nos influencian también a nosotros. El problema no es solamente el prójimo que se me puede levantar en algún momento como enemistad. El problema es que yo mismo tengo en mí mismo una dificultad. Y esa dificultad está relacionada justamente con esa condición que está hablada en la palabra. Miren, en Oseas capítulo 2 dice esto: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Y sigue diciendo otras cosas, ¿no? Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Bueno, y dice más abajo: ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Bueno, este es un lenguaje que está hablado en un sentido espiritual, está hablado en un sentido profético de nación. Dios siempre habla hacia dos aspectos: uno es el carnal y otro es el espiritual. La palabra de Dios también nos habla, porque eso nosotros en otra oportunidad lo hemos hablado, en Mateo 19, 4 a 6, y en la primera de Corintios, en el capítulo 7, del versículo 1 al 5. Allí, tanto el Señor cuando enseñaba sobre el divorcio, o lo que habla San Pablo cuando habla a los Corintios, lo que estaba expresando justamente de ahí surge que está hablando a un aspecto carnal. Está hablando al aspecto carnal. Hombre y marido y mujer es aspecto carnal. El aspecto espiritual sería esposo y esposa. Entonces, si el lenguaje va a lo trascendente celestial, sería esposo y esposa. Si vamos al lenguaje humano y natural, que Dios también le habla, sería hombre
o marido, y la mujer. Son los dos aspectos que están bien definidos y trazados esa definición en la palabra. Por eso, cuando acá dice contender con vuestra madre, contender, porque ella no es mi mujer, es como que Dios le está hablando, y yo no soy su marido, está hablando Dios, le está hablando a una nación. Le está hablando a una nación que está conteniendo a todos los habitantes de esa nación. En este caso, estaba hablando al pueblo de Dios. Pero la influencia que tienen las naciones con las cadenas entran por el estado carnal que tiene el cristiano. O sea, esa maldición del pecado original hace de que en la parte humana y natural tengamos esa accedencia, por más que no queramos, y que es la que nos ocasiona tantas dificultades y tantos problemas. La palabra de Dios, cuando habla de hombre y marido, eso está en esos dos pasajes que hemos mencionado. Hombre y marido y mujer. Está hablando de un vínculo carnal. Por eso se habla de ser una sola carne. Y dice lo que Dios juntó. Está hablando la línea carnal. Porque para hablar de unidad tenemos que hablar de la línea espiritual. Esto sería de lo que es el carácter de Cristo. Es la gracia que tiene que ir cambiando, que tiene que ir transformando, sí o sí, a todos los cristianos. Y el carácter está más allá del género, el carácter es el mismo. El carácter cristiano, el carácter de Cristo, el carácter de Dios es el mismo, tanto para el varón como para la mujer. Pero claro, lo que está interfiriendo, lo que está molestando es el género. Por eso, el género hombre, que en el caso del vínculo conyugal es el marido, y en el caso de la mujer. Ahora, si hablamos el lenguaje celestial y hablamos de la restauración, que la gracia, a través de la impartición de esa gracia, va siendo en el cristiano, entonces no, ahí ya tenemos que hablar de un lenguaje celestial, tenemos que hablar del carácter cristiano, del testimonio de Jesucristo. Ahora, todos los problemas que tienen los matrimonios, todos los problemas que tienen los hogares, es por la parte carnal. Bueno, allí es la influencia que esas cadenas que tienen las naciones están ejercitando sobre el hombre y sobre la mujer. Pero lo ejercitan a través de la naturaleza humana caída. Entonces, la importancia que tiene la incorporación de la gracia es que empieza a entrar la restauración que ganó Jesucristo. O sea, no nos olvidemos que Cristo es el esposo y la esposa es la iglesia. O sea, ese es un lenguaje que es celestial, que tiene que ver con un entendimiento profético y que va mucho más allá de lo material físico de lo cual nosotros participamos acá abajo. Por eso, las concupiscencias que operan en la naturaleza humana son las que nos enlazan la voluntad. El placer de nuestro ánimo, cuando está enlazado a lo terrenal, porque lo terrenal es tan fuerte, tan grueso, y lo celestial es tan poquito todavía, esa gracia, esa restauración es tan pequeña, hace de que nosotros caminemos todo lo terrenal que es idolatría. Y bueno, al hablar de esa manera, usted a lo mejor no sé qué puede entender por idolatría, pero una cosa le digo, más allá de lo que pueda entender, tiene que aceptar que es una incapacidad que tenemos todos los cristianos, hasta que no nos renovemos en el espíritu de nuestra mente de una manera importante, como para que empiece a prevalecer la mente de Cristo sobre nuestra mente natural. Y el sentir de nuestro corazón también tiene que crecer lo suficiente en el sentir del corazón de Dios, para que entonces tengamos dirección de Dios y podamos sentir lo que Él siente. Entonces, significa que tanto el hombre como la mujer, género, hombre y mujer, que tienen la influencia de lo que se conoce como el machismo y el feminismo, que justamente es producto de esta condición, al crecer en el carácter cristiano, esa influencia nefasta, ¿no?, que es el germen del repudio, que es lo que se ve, que es lo que provoca tantos problemas hasta el día de hoy,
va a ir desapareciendo. Lo que va a ir quedando es el carácter de Cristo y es el vínculo que establece el Espíritu Santo en los matrimonios. Por eso la importancia de estar en la voluntad de Dios cuando se casan, de estar seguro que Dios traza ese vínculo, que no es voluntad de hombre, sino que es Dios. Y no es voluntad ni del pastor ni de cura párroco, sino que es voluntad de Dios. Tenemos que estar seguros que esa mujer es para mí y yo soy para esa mujer. Por eso, esto no es tan simple, esto no es tan liviano, esto no es algo como para no darle toda la importancia que tenemos que darle. Nosotros le tenemos que dar toda la importancia para no errar. Tenemos que descansar en el poder de la fe, en esa actitud de fe, en la gracia. Tenemos que confiar en Dios y tenemos que ser prudentes cada vez que nos manejamos en esto. Entonces, fíjense que si nosotros nos manejamos en el carácter espiritual, esposo y esposa, el hombre debe ser esposo y la mujer debe ser esposa. No es el mismo lenguaje, cuidado, que marido y mujer, Eso es carnal, es la parte humana y natural. Lo que le estoy hablando ahora es la parte del carácter cristiano, es lo celestial, es lo trascendente. No es lo mismo. El esposo, o sea, el varón, tiene que tener una autoridad delegada por Dios, porque es cabeza de la mujer, pero no voy a eso, no más que eso. Tiene que tener la autoridad para poder ejercitar esa gracia sobre la nación, para que el reino de los cielos pueda responder con su soberanía en una nación. ¿En qué? En romper cadenas de la cartografía que tiene esa nación. ¿Por qué? Porque esa cartografía opera por el límite que nos pone nuestro pecado original, que está en la carne. Ahora, ¿a dónde está la traba? Está en los hogares. ¿Por qué? Porque la autoridad del varón está ensuciada, está trabada, está limitada por el grado que tiene de carnalidad, por la falta de restauración que le falta incorporar la gracia, de tal manera que no tiene autoridad, tiene autoritarismo, que es lo que le decretó en el Génesis Dios a la mujer cuando le dijo que debido a la desobediencia ahora el que va a ser su marido dice que se va a enseñorear de la voluntad de ella. Significa que va a ser la voluntad del marido o del hombre, sin importarle si tiene o no tiene razón. Eso no está bien, pero digo, es lo que le decretó Dios producto de la desobediencia a la mujer. Ahora, el varón que ejercita eso se está equivocando porque eso es machismo. Es decir, que si hablamos de lo genuino de Dios, tenemos que hablar de una impartición de la gracia que pone del carácter de Cristo, del carácter de Dios. El carácter de Dios es tanto para el hombre como para la mujer. El género tipifica, define, estructura funciones o posiciones, porque no es lo mismo el hombre que la mujer, pero el carácter es el mismo. O sea que la influencia del machismo y del feminismo en el carácter hace de que haya la confrontación que se da entre el hombre y la mujer, pero no solo entre el hombre y la mujer, la confrontación se da de hombre con hombre y de mujer con mujer, porque es producto de ese pecado original que metió ese germen que se llama del repudio, o sea, el ego influenciado por un yo grande que cuando no pasa por el placer de su ánimo, de su voluntad, repudia todo eso. No acepta a nadie ni a nada que no pase por su criterio. Por eso que las personas que son orgullosas, que son altivas, son un problema, porque no escuchan a nadie, porque se creen más de lo que son y porque no hay nadie más grande que esa persona. Entonces, esto es algo importante que tenemos que entender, porque en realidad el esposo tiene que recibir de parte de Dios una transformación que lo trae la gracia para tener autoridad en la casa, pero no autoritarismo, sino que opere una gracia sobre el resto de la casa para que esa autoridad sea honrosa, que lo que declara, siempre hablando cosas correctas, ¿no?, de manera cristiana, sea aceptada por el resto. Y la mujer que debe ser esposa, porque estamos hablando de lo celestial, esposo y esposa, tiene que entender
que la función que Dios pretende a través del carácter cristiano, porque estamos hablando de que el carácter es igual para los dos, pero la función no. Lo que pretende el Señor con la mujer, que debe ser esposa en el lenguaje profético correcto, es contener, tiene que contener en liberación y en restauración, que es gradual. O sea, le tiene que permitir. Por eso estamos hablando de las cosas de Dios, estamos hablando de la gracia, la razón de la necesidad que se nos imparta eso. Cuando la gracia va entrando, va cambiando la parte carnal. El varón le saca el machismo y a la mujer le saca el feminismo. Le va sacando ese criterio erróneo de que lo saca de posición, que al varón le hace ir más allá y a la mujer también, porque al sacarla de la posición de sujeción, que tiene que estar en sujeción, que no tiene que ser impuesta por el varón, porque ahí está el problema. Usted habla religiosamente en las congregaciones y dice, el varón es cabeza de la mujer y la mujer está sujeta, y por eso entienden que el varón se enseñorea, y ahí estaría cumpliendo la maldición del pecado original. Se lo decretó Dios a la mujer, o sea que está tomándose enseñoreamiento. Eso no es bueno, eso es pecado original, eso es del diablo. Pero debido al límite que tiene el varón, cuando no está edificado, restaurado, comete ese exabrupto, se va más allá. O si no, el varón está como medroso, pusilánime, tímido, miedoso, no se afirma, no quiere pasarla bien, entonces se calla la boca, no dice nada y acepta todo. Está mal. Por eso que el equilibrio del carácter es igual para el varón y para la mujer. Lo que pasa es que el desequilibrio del pecado original sacó de la posición tanto al varón como a la mujer. Entonces viene Jesucristo para ponerle una posición. ¿Qué posición? Del carácter cristiano. El carácter cristiano le da emocionalmente y le da en fe la firmeza de la posición para no desequilibrarse. ¿Para qué? Para que todas las cosas que van ocurriendo se sobrelleven en el amor de Dios, con las funciones correctas, en sujeción libre, y aunque haya un desacuerdo, tienen que descansarlo en qué. Y bueno, si tienen el mismo grado, que no se da, ¿no? Si tuvieran el mismo grado de madurez, lo tienen que descansar en el carácter cristiano. O sea, lo tendrían que descansar en la actitud de un carácter de Dios, un carácter crítico. Ahora, la pregunta es, ¿quién descansa en eso? ¿Y quién lo descansa? ¿Quién tiene esa capacidad? Y al día de hoy muy poco. Entonces hoy lo que vemos es una mezcla de carácter cristiano, de la gracia, junto con el machismo y el feminismo. Entonces la mujer tiene que contener en liberación y restauración. Tiene que estar libre del espíritu de matriarcado, de Baal, de Acera, de Jezabel, de Edipo y de Electra, que son espíritus que no son de Dios. Y el varón también, porque nace de mujer. O sea que la mujer le transmite la maldición del pecado original en lo mismo. Así que imagínense que si los dos tienen el mismo problema, lo menos que se puede esperar son los problemas. Es algo que cae por su propio peso. Pero entonces la importancia de que se incorpore la parte espiritual trascendente, que es la gracia, que es ese carácter que ganó Jesucristo, es fundamental. Por eso que las cadenas de Argentina que trabajan sobre lo que se llama espíritu de hechicería, de idolatría y de espíritu religioso, que son esos ángeles caídos que trabajan sobre los derechos que tienen por el pecado original y que le ganan a través de la naturaleza humana caída, tanto al hombre como a la mujer, es para trabar la libertad que necesita ya el Espíritu Santo cuando viene para darnos el carácter cristiano. Entonces, el carácter cristiano es fundamental de recibirlo, que es la gracia. La gracia trae la santidad, el carácter cristiano es la santidad. Santo, hecho perfecto, de eso estamos hablando. Pero de una manera práctica hay que saber que todos los dolores de parto, en el sentido espiritual, que tienen los matrimonios, es producto de que no le han dado lugar a ser más espirituales que carnales, sin dejar de ser seres humanos, sin dejar de tener el género,
masculino y femenino, no va a entender mal, ¿eh? Estamos hablando de que ese género no puede ser un impedimento, no puede ser un obstáculo, no puede ser una fortaleza del diablo que se opone a la libertad, que necesita ver el Espíritu Santo cuando viene y trae lo de Él. De eso se trata. Así que, por eso, hoy hemos orado, porque hemos celebrado lo que significa el pan y el vino, el poder espiritual del cuerpo y de la sangre de Cristo, lo hemos dirigido en una actitud de fe. Por eso lo hemos leído, fe en su sangre. Hemos leído fe en su sangre, o sea, creer en el poder de la sangre de Cristo, lo que significó la victoria de Cristo. Es importante porque a nosotros nos permite abrir nuestro corazón a que la gracia de Dios pueda venir cuando celebramos eso, y esa virtud espiritual que es el poder de Dios opere en esa dirección y nos libere cada vez más de todos estos conflictos que nos ocasiona la parte humana y natural, tanto al hombre que es marido como a la mujer, porque para ser esposo y esposa tenemos que estar en el carácter cristiano, porque lo que traza el vínculo hasta que la muerte los separa, porque hasta que la muerte los separa, pero ¿cómo llegan? Llegan cada uno por su lado, practicando el adulterio, llegan con odio, con resentimiento, fastidiados, cansados, no soportándose más. ¿Así será? No, pero eso no es de Dios. De darle lugar al carácter de Cristo, a la gracia, al Espíritu Santo que incorpora eso, es lo que le asegura una calidad de vida en la parte afectiva, calidad de vida en la estructura. Claro que problemas siempre hay. En el crecimiento, para lograr la armonía, tiene que haber madurez pareja. Cuando no hay madurez pareja, uno tiene que sobrellevar al otro, que eso también dice la palabra. El más maduro tiene que sobrellevar al menos maduro, en el amor de Dios, dice. Claro, porque si no es muy fácil, terminamos y decimos, bueno, no más. Incompatibilidad de caracteres, que usted va a los tribunales y todas las razones, ahora yo creo que ya se divorcian así nomás sin ningún tipo de razón, pero antes lo que ponían era incompatibilidad de caracteres. Era lo más fácil, porque no se llevan de acuerdo, pero vaya, mire lo que está diciendo, pero si por pecado original nadie nos llevamos de acuerdo con nadie. El hecho de querer pactar, de hacer un esfuerzo, de tratar de no destruir todo, no significa que uno está en una armonía, que somos compatibles, sino que hay un yugo desigual aún como cristianos, porque la madurez es despareja, y porque se entiende distinto, y porque está ese germen de repudio que es el que el diablo usa para llevar al divorcio. Por eso le digo que realmente hay que darle el lugar a la gracia. Hay que darle el lugar a la gracia. Eso es lo que nos asegura una virtud o una victoria. Y no solo en el matrimonio, sino en la sociedad. Porque uno de los problemas que tenemos los cristianos cuando hay conflictos en los hogares es que salimos desguarnecidos a la calle. Quienes van a trabajar, quienes van a estudiar, quienes lo que salen mal, salen vulnerables, porque salen vulnerados, son vulnerables por la sociedad. Y estamos rodeados de enemigos, estamos rodeados de gente, estamos rodeados de personas que nos quieren vulnerar, que nos transfieren sus conflictos, que quieren ser más que uno, que nos quieren pasar por encima, para hablar práctico y real. Entonces, esta virtud, cuando permitimos que la gracia se incorpore, es lo que nos facilita a nosotros que estas cosas no nos pasan, sino que nos vamos a hallar en una condición mucho más saludable, mucho más agradable, más gozosa, hasta inefable muchas veces en el vínculo correcto del amor de Dios
con el género, no lo hago místico, no va a agarrar mal, con el género, pero en una armonía. Entonces, lo que traza la armonía que nos hace esposo y esposa, hablando acá abajo, es el carácter cristiano. Sin eso, toda la forma, la liturgia, las ordenanzas de culto, las prácticas, todo lo que se celebra, llámenle sacramento, llámenle ordenanzas de culto, según no solamente es la tradición, también los evangélicos es lo mismo, todo lo que hacen, todo lo que se hace que sale de acá, por la forma sola, no sirve. Tiene que estar la vida, el poder, el respaldo, la unción del Espíritu de Dios, que dice: yo estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, el matrimonio, yo estoy de acuerdo, yo trazo un vínculo, se van a pelear, porque todavía yo lo junto, en la carne lo junto, lo hemos leído, está ahí en ese evangelio. Unido no estamos, pero no importa, ese vínculo que yo trazo es lo que va a mantener a ustedes, más allá de las peleas, de las discusiones, le va a impedir que se separe, que terminen mal, que terminen en un desastre. Y mientras tanto, estamos hablando como cristianos para cristianos, bajo el trato del Espíritu Santo de Dios, mi Espíritu Santo va a seguir trabajando para seguir restaurando, al punto que van a poder ser esposo y esposa. Y si no, mírenlo al Señor, que es el esposo de nosotros, la esposa que es la iglesia. Es un santo hecho perfecto, es el carácter de Dios, que nos ama, que nos cuida. Y nosotros, para poder ser esposo y la mujer esposa, tiene que tener ese carácter. Es algo que cae por su propio peso. Si no, estamos hablando religión. Yo sé que tiene que ser, pero hasta que no sea, no es. Esto es importante. Es importantísimo que le demos el lugar a la gracia, que se entienda, que se comprenda, que se le dé la libertad al Espíritu Santo, para que podamos ser, así como Cristo nos ama, nosotros podamos amar a nuestras esposas, y nuestras esposas amen al Señor, como las naciones deben amar. Vamos a ver así en la lenguaje que son nuestras. Las naciones deben amar o deberían amar al Señor, que las esposas de nosotros nos amen a nosotros. Pero eso es solo en el carácter de Dios. Entonces, no pensemos que es místico, porque Cristo ganó eso como gracia. O sea, eso tiene que entrar. Eso es para nosotros. Así que eso es un trabajo que en este tiempo el Espíritu Santo hace. Así que lo que tenemos que hacer es tomar esa actitud de fe y de disponibilidad, de decir: Señor, heme aquí, yo estoy. Yo quiero eso. Yo quiero deleitarme con mi mujer y con mi esposa. Mujer y esposa, las dos cosas. No mujer, carne, solamente, sino esposa, que me contenga, que comprenda lo que es contener en liberación y restauración, que cuando ando mal, hablando yo como hombre, que ore por mí, que me tenga paciencia, que haga lo necesario que a su alcance, pero que lo otro que se lo ponga en las manos de Dios, para que lo haga Dios. Pero eso es fe. Todo esto es partiendo de una actitud de fe. Entonces así se contiene. Entonces ore para que me libere cuando ando mal. Por ejemplo, como yo tengo que orar cuando mi mujer anda mal, tengo que orar en fe para que se libere, para que esa razón por la cual puede estar mal, o puede estar agresiva conmigo, o puede estar haciendo cosas desarmoniosas dentro de la casa, del hogar, quienes lo están induciendo se vayan y se liberen. Y tengo que orar para que baje la unción y el carácter cristiano se forme, y yo tengo que orar para que se forme en mí, y mi esposa tiene que orar para que se forme en mí. Entonces estamos hablando un lenguaje sobrenatural. ¿Comprende? Sobrenatural. O sea, la parte carnal ya sabemos. El Señor siempre habla de las dos partes, Aún la creación está hecha en las dos partes. En la eterna y en la temporal. Cuando creó, Dios hizo las dos partes. La espiritual eterna, no la material temporal, la otra, la espiritual, la que está fuera del tiempo, la forma y el espacio, y esta, que hoy es así.
sea, siempre, y por lo tanto habla a las dos. Y como estamos en un cuerpo carnal y estamos en esta tierra, tiene que hablar a las dos facetas. A la que viene del cielo y a la que está acá abajo, porque venimos acá abajo. Muy bien, vamos a terminar con esto. Y aparte por el batifondo que hacen ellos que están abajo, que no sé qué celebran, la verdad no lo sé. Si fuera algo importante, nosotros celebramos también, pero seguro que es una pavada, como habitualmente. Muy bien, vamos a cerrar esto así como está. Dios les bendiga a todos.